Es una pregunta que sinceramente yo como lector de historietas yankees me hago todo el tiempo. ¿Por qué los lectores de manga no le dan una oportunidad a los cómics americanos? No solo a los de superhéroes, ¿no? A los cómics americanos en general. ¿Y por qué el lector de manga solo se dedica a leer manga y no mucho más? Y es una pregunta que me llama la atención porque más sabiendo la historia de que en realidad los cómics japoneses, los manga, tienen una gran, pero una gran influencia de lo que es el cómic americano. De hecho, la historia de Japón está muy vinculada a lo que es la historia estadounidense, sobre todo en lo que es la postguerra, la post Segunda Guerra Mundial, en el año, después del año 45. Y piensen esto, en la época de la guerra, Japón y Estados Unidos eran enemigos, ¿sí? Japón estaba con los nazis, haciendo revisionismo histórico, es algo que ellos prefieren como olvidar, pero Japón estaba con los nazis, y Estados Unidos obviamente estaba con los aliados. Cuando Japón pierde la guerra, se rinde, Estados Unidos ocupa Japón y con la ocupación de Japón llegan los cómics americanos a manos de autores o de futuros autores japoneses. Piensen que en la época de la guerra Japón le estaba pasando muy mal. Para hacer un paralelismo, es como Venezuela hoy en día, pero peor, digamos, no había alimentos, había que canjear bonos para poder comer, el papel era casi inexistente, entonces se habían prohibido un montón de historietas o publicaciones porque había que ahorrar. Y cuando llega a Estados Unidos, de golpe un montón de películas que estaban prohibidas en Japón porque eran del enemigo, ¿sí? Y un montón de historietas que estaban prohibidas en Japón porque eran del enemigo, un montón de cosas dejan de estar prohibidas y de hecho Estados Unidos prohíbe todo el sentimiento militarista y nacionalista de Japón, lo prohíbe hasta que se van. Entonces es como que de golpe se abre una nueva caja de Pandora para los autores y empiezan a tener lecturas de otras obras que antes no podían leer. El caso más emblemático de todos es el de Osamu Tezuka, ¿sí? Osamu Tezuka, si lo quieren pronunciar bien, que es el creador de Astro Boy y es el dios del manga, es realmente el mangaka más destacado de la historia de Japón y dudo que alguno lo supere alguna vez. Bueno, Osamu Tezuka era fanático de las películas de Disney y era fanático de un autor estadounidense que es el creador de una historieta muy vieja que se llama Bringing Up Father. El autor es George McManus y ha sido un autor de historieta cómica, así de comic strip, que influenció no solo a Tezuka, sino que también influenció a Hergé, por ejemplo, que es el creador de Tintín. Los primeros dibujos de Tintín eran muy parecidos, le robaba bastante a Bringing Up Father. Y Tezuka también le robaba mucho a él y a Disney. Se dice que Tezuka inclusive había visto las películas de Disney tipo Bambi, tipo Blancanieves, incontables veces. Entonces, con esto logra como una influencia buscada, si se quiere, de la cultura americana en sus historietas. Y les diría que hoy en día no serían lo que son las historietas japonesas, el manga, si no fuera por esta permeabilidad, esta invasión, por así decirlo, esta ocupación que tuvo Estados Unidos sobre ellos, donde de golpe Japón toma como modelo a seguir la sociedad estadounidense, obviamente manteniendo sus tradiciones. Y los cómics que leemos hoy en día japoneses se refleja muchísimo la influencia esta de la historieta estadounidense. Piensen si no, hay series que la influencia es completamente notable y otras como esta, como lo de Bringing Up Father quizás, que es una historieta que hoy en día la mayoría de la gente no la conoce porque es como hablar de historieta de los años 30 de Argentina. Digo, ninguno de ustedes seguramente conoce historietas de los años 30 en general, pero existió una industria muy grande acá en Argentina y en Estados Unidos la sigue existiendo hoy en día. Pero piensen en esto. Por ejemplo, mangas como, acá tengo un par de ejemplos, Rurouni Kenshin, donde esto salió en los años 90. El autor de Rurouni Kenshin, además de conocido pedófilo, era muy fanático de los cómics americanos
Y en los 90 estaban los cómics americanos de superhéroes, de X-Men, de Jim Lee, que eran como lo más famoso que llegó a ser el cómic americano alguna vez en mainstream y en cultura popular. Y era la época de los superhéroes hipermusculosos, los superhéroes hiperpoderosos. Y el autor de Rurouni Kenshin lo que hace es tomar personajes súper conocidos como Gambito. Y ahí se basa para hacer un personaje de él que era Jin-E, si no me equivoco, uno de los primeros enemigos de Kenshin. De los Oriwabanshu, Hanya tiene las garras, si bien son las mismas garras que usa Vega en Street Fighter, tiene una reminiscencia de Wolverine. Después tiene un par de personajes que también están basados en propios mangas, como hay un personaje que aparece que es igual a un Eva de Evangelion. Tiene otro que es muy parecido, un gordo gigante que es muy parecido a Blob, la masa de los X-Men. O sea, la cantidad de homenajes que tiene el maestro de Kenshin, el que le enseña su técnica maestra, tiene un homenaje a Spawn en la capa. El chabón era muy fanático de los cómics americanos. No tenemos que ir más lejos de Dragon Ball, donde el origen de Goku, si bien es el origen de Moisés, es el origen de Superman, es el último hijo de su planeta, el planeta explota, los padres en la última revisión que se hizo en Yaco lo mandan a la Tierra, es Superman calcado. Y se sabe que Toriyama es fanático de las películas yankees. O sea, cuando hablo de los cómics, no hablo solo de los cómics yankees, digamos, sino también de lo que son el multimedia, ¿sí? Las películas también. No tenemos que irnos más lejos de, por ejemplo, Masakazu Katsura. Fíjense acá. Si lo ven de cerca, ¿ven esto? Este es el logo que tenía Batman y Robin, la película tan odiada de Joel Schumacher. Batman y Robin del año 97. Bueno, Katsura es hiper mega fanático de Batman. De hecho, Setman es muy parecido a Batman. Shadow Lady, la personaje que él creó, la superheroína, el traje tiene esa onda de Batman. Y bueno, inclusive en este dibujito de Is, completamente Is no tiene nada que ver con los superhéroes y sin embargo ahí tiene un colgante de Batman puesto el personaje. El chabón lo ha dicho siempre. Kia Samilla ha dibujado a Batman en historietas y es el Batman de Tim Burton de los años 90, al principio de los 90. Y bueno, y después el ejemplo más moderno, My Hero Academia, ¿sí? My Hero Academia no existiría, One Punch Man, son cosas que no existirían si no fuera por estos 10 años de arrollador éxito que ha tenido Marvel en el cine. Estos ejemplos de hoy en día son bastante palpables, ¿sí? Pero se va mucho más para atrás en cómo Japón mira todo el tiempo a Estados Unidos. Nosotros por ahí pensamos que el manga nos gusta porque es muy japonés, porque muestra la tradición de su cultura, porque muestra los ideales de el esfuerzo, la amistad, la perseverancia, el sacrificio, que son muy inherentes del manga. Pero créanme si les digo que muchas de las cosas que nosotros amamos del manga hoy en día, como puede ser los grandes héroes, como puede ser el dinamismo, un montón de cosas vienen también de los cómics americanos y en general de la influencia americana. Entonces a mí me resulta muy, muy loco cuando, por ejemplo, hablo con algún lector de manga y me dice, yo no leo cómics. Y es como, ¿vos sabías que los autores de manga sí leen cómics? O sea, esta gente que hace historieta, que tanto te gusta, por supuesto que lee un montón de cómics. Y me resulta muy extraño que vos como lector no lo hagas, porque te estás perdiendo un montón de cosas. De la misma manera que por ahí autores de historieta, de cómic, no leen manga. Y digo, te estás perdiendo un montón de cosas. De hecho, Frank Miller, autor de El regreso del Caballero Oscuro, el creador de Elektra en Daredevil, autor de un montón de obras súper reconocidas, 300, es un tipo que agarró influencias de todo el mundo, agarró influencia de muchos autores de acá de Argentina, agarró influencia de Muñoz y Zampayo, por ejemplo, de Alex Sinner, y se nota mucho, y agarró mucha influencia del manga, ¿sí? Él tiene de Lone Wolf and Cub, que es un manga muy conocido, clásico, le robó un montón de cosas para hacer su Ronin, su versión de Ronin, su historieta. El cómic de Frank Miller está súper influenciado por el manga. Es el creador de Sin City, para que lo ubiquen. Y es un tipo que fue uno de los pioneros en agarrar historietas japonesas y decir, esto está buenísimo, hay que llevarlo a Estados Unidos. Y bueno, obviamente Tezuka y otros autores hicieron lo contrario, pero en Japón. Así que
Yo les diría, si lo único que leen es manga, se están perdiendo un montón de cosas que sus propios autores favoritos no se las pierden. De hecho, si ustedes miran alguna entrevista que le han hecho a Kohei Horikoshi, el autor de My Hero Academia, él hace un recorrido por su estudio, es fanático de Batman, las películas de Christopher Nolan, y es fanático de Spider-Man. Entonces tiene toda una vitrina llena de figuras de acción, de esas que son hiperrealistas, de Batman, de los enemigos, de Spider-Man. Es una locura. Y la cantidad de cómics que tiene. Y esto no lo tiene porque empezó a hacer My Hero Academia y para juntar material de referencia. Lo tiene porque es fanático y gracias a que es fanático creó My Hero Academia. Entonces, yo les diría, ojo, fíjense en cuanto a lo que buscan para leer, no se cierren a otros tipos de cómics, así como a los autores yankees o a los que hacen cómics les diría, fíjense en lo que hacen los japoneses, que está buenísimo, como hizo Frank Miller, tomen ese ejemplo. Les diría a los que leen manga, chicos, no entiendo, si entraron a este video tratando de encontrar la respuesta de por qué es que no lo leen, yo la verdad no lo sé. O sea, estoy tratando de buscarlo yo también y me gustaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Ustedes que son lectores de manga, ¿por qué no leen cómic americano? Dígame, porque la verdad que está buenísimo, es otra cosa, no tiene la misma narrativa. Una de las teorías es que, bueno, el cómic americano uno nunca sabe por dónde arrancar. Si yo quiero leer Batman, tiene como 1000 números, no sé por dónde arrancar. Bueno, tenés otras cosas, tenés como Watchmen, que es una serie de 12 números, es limitada, ya empieza, termina. Tenés los números unitarios de Batman como The Killing Joke, la broma mortal, la broma asesina, que básicamente es un one shot. Empieza y termina, lo lees y ya está. Tenés el regreso del Caballero Oscuro también. Hay un montón de cosas que podés leer. Después hay otros cómics que no son de superhéroes, están buenísimos también. Pero digo, ¿por qué es que no lo leen? Bueno, algunos dicen no sé por dónde arrancar, algunos dicen, mira, si yo leo un manga sé que de principio a final, dure lo que dure, lo hace siempre el mismo autor, es siempre la misma visión, y en el cómic americano un día dibuja uno, un día escribe otro. Es verdad, pero igual yo creo que no son excusas suficientes como para perdernos de un montón de cosas. Vuelvo a repetir, la cantidad de influencia que hay de cultura americana en el manga y en el anime no tiene nombre, sinceramente no tiene nombre. Si vamos a la cultura japonesa en general, y pongo este último ejemplo, Godzilla, que es uno de los iconos de Japón, el icono más grande de Japón, Godzilla está basado en King Kong. O sea, la gente que hizo Godzilla vio King Kong, le voló la cabeza y dijo, nosotros tenemos que tener lo mismo. Pero como en Japón había caído la bomba de Hiroshima y Nagasaki, dijeron, bueno, que sea una manera de sobreponerse la sociedad japonesa a lo que fue el ataque nuclear. Entonces crean a Godzilla, que es la venganza del ataque nuclear hecha monstruo. Pero bueno, podría pasarme horas y horas y horas en serio hablándoles de todos los mangas que tienen influencia yankee. Podría decirles no solo desde el manga, sino también desde la cultura en general, todas las cosas que ha influenciado. Pero me parece redundante. Me parece que si este video les tiene que dejar algo es, aunque sea un poquito un bichito de curiosidad de, bueno, hay algo que creo que se están perdiendo si son solo lectores de manga. Y estaría bueno que le den una oportunidad al cómic. Me parece que hay lugares, un montón de lugares para empezar. Acá en Argentina se han editado todo lo que se puedan imaginar. Si tienen ganas de leer algo, busquen cosas que sean cortas, que sean unitarias, que empiecen y terminan. Les recomiendo Planetary, que es una obra maestra. Les recomiendo las que están acá, Watchmen, La broma asesina. Les recomiendo cualquier cosa que haya hecho Mark Millar en general, a mí me gusta mucho. Les recomiendo lo clásico de Lee Kirby, hay un par de tomos de los Cuatro Fantásticos que están disponibles, que son espectaculares. Hay de todo. Les recomiendo que tengan mente abierta, ¿sí? Y quizás en un futuro video hablo sobre la influencia de Francia en el manga, la influencia de Moebius. No lo sé. Se nota mucho en Akira, ese tipo de cosas. Pero quizás no es tan amplia. La influencia de Estados Unidos sobre Japón es innegable. Y les diría, si no leen eso se están perdiendo algo. Pero bueno, de vuelta, espero sus comentarios ahí en la caja de comentarios para que me digan, bueno, si leen, ¿qué leen? Y si no leen, ¿por qué no leen? La verdad es que yo no tengo una respuesta. Espero haberles dado un par de motivos para que ahora prueben un poco. Y bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. Muchas gracias.